Mira, ahí viene Alberto, maldito indio, vamos a molestarlo. Indio, prieto, naco. ¿Cuántas veces hemos escuchado estas expresiones en nuestra vida diaria? ¿Cuántas veces los hemos repetido nosotros? ¿Cuántas veces nos lo han dicho a nosotros? Esto es solo un ejemplo de un mal social que se ha recrudecido a lo largo del tiempo. Esto es una expresión llamada discriminación. No sabemos a partir de qué momento o bajo qué circunstancias comenzaron a aparecer estas expresiones en nuestro mundo. Definitivamente algo es cierto. Estas empezaron a tener a partir de una relación de poder desigual entre los humanos. Es decir, cuando una persona suprime a otra persona, ya sea por su cultura, por su religión, por sus características físicas, y aunque parezca increíble, por el color de la piel. Cuando hablamos de diferenciar a las personas por el color de piel o por el origen de su raza, estamos incurriendo en un hecho llamado racismo. Pero entonces, ¿qué es el racismo? ¿Somos racistas discriminando? ¿Qué repercusiones tienen las personas que reciben estos hechos racistas? ¿Qué repercusiones tienen las personas que lo omiten? ¿Cuántas y cuáles son las modalidades que tiene el racismo? ¿Cómo podemos definir al racismo? Para descubrirlo, los invito a que juntos investiguemos las respuestas. Acompáñenme. Primero vamos por lo básico. ¿Qué es discriminación? ¿Qué es racismo? El término discriminar se define como separar, distinguir, diferenciar una cosa de otra. Entonces, para efectos de nuestro tema, discriminar es el acto de separar, distinguir y diferenciar a un humano de otro. En este sentido, los humanos se separan por circunstancias o características de la vida de las mismas personas, como puede ser su religión, su política o el color de su piel. A esto último lo nombramos racismo, el cual se define como la exacerbación del sentido racial de un grupo étnico, especialmente cuando conviven con otros u otros grupos de humanos. Para que lo comprendamos mejor, el racismo es una forma de discriminación centrada en diferencias biológicas, reales o imaginarias, que se hacen extensivas a signos e indicadores culturales o religiosos. Constituye una ideología que apela a la biología para establecer relaciones jerárquicas de las desigualdades entre grupos de humanos. Cuando hablamos de características biológicas, claro que nos estamos refiriendo a la piel, forma del rostro e inclusive las características físicas de las personas como alguna discapacidad. Ahora bien, ¿cuántas formas de racismo existen? Entre agosto y septiembre del 2001 se celebró una importante reunión de trabajo de la Organización de las Naciones Unidas en Durban, Sudáfrica. Esta importante reunión recopiló los datos acerca de la conferencia contra el racismo de la discriminación racial, la xenofobia y las formas conexas de intolerancia, en donde uno de los puntos importantes fue identificar cuántos tipos de racismo existen, siendo estos los siguientes. Actos de racismo. Se entiende los actos de racismo como las distinciones o separaciones que se realizan entre individuos de la misma raza, pero que por diferentes circunstancias como educativas o económicas se separan de los demás. Como ejemplo claro de esto es la distinción entre ricos y pobres, ignorantes o cultos. Discriminación racial. Este sí ya tiene que ver con diferencias biológicas entre los grupos de hombres, es decir, las diferencias del físico, tal es el caso de la piel. La xenofobia. En un mundo globalizado es imposible encontrar países sin gente de otras culturas. Precisamente este tipo de racismo es el desprecio que se le tiene a los extranjeros, ya sea por miedo o por hostilidad hacia ellos. El documento de la ONU maneja otros tipos de racismo, sin embargo, estos son una derivación de los últimos tres. Pero en todas hay un común denominador. Todos son con un odio infundado. Esto nos lleva a otro parámetro del problema. ¿Qué consecuencias trae para las personas que reciben los hechos racistas? ¿Y qué consecuencias trae para las personas que lo omiten? El Instituto Mexicano de los Derechos Humanos y Democracia, en un folleto acerca del racismo en México, identifica tres causas de este problema en nuestro país. El primero es sistémicas. El 80% de la población vive en extrema pobreza. Segundo, institucionales. El incumplimiento de los derechos de las personas por su etnia o su raza es un problema muy grave en nuestro país. Y tercero, los problemas personales. La baja autoestima, la disminución de oportunidades y el maltrato, así como la violencia, son consecuencias directas del racismo
en México. Es en esta última clasificación donde el racismo adquiere una importancia muy relevante en nuestro país. México atraviesa una importante ola de suicidios. De hecho, los suicidios son la cuarta causa de muerte entre la población, solo después de enfermedades crónico-degenerativas como el cáncer. Los orígenes de estos suicidios son multifactoriales, sin embargo, la baja autoestima en las personas que lo presentan es un factor importantísimo de estos. Por otra parte, un estudio realizado por la Fundación para la Salud Mental de España identifica que el racismo en edades tempranas del violentado afecta su capacidad de comprensión y de adaptación aun cuando los compañeros tienen igualdades biológicas que él. Asimismo comienza, y en algunos casos agudiza el proceso de inferiorización respecto al grupo agresor. Es decir, al ser sujeto de un hecho racista, en nuestra mente comenzamos a asimilarlo, ya que el agresor es diferente a nosotros y por ello asumimos su superioridad. Estas solo son algunas consecuencias para las personas que reciben los hechos racistas. Pero ¿qué pasa con las personas que los emiten? No se tiene a ciencia cierta un documento que avale cuáles son las repercusiones que tienen las personas que hacen hechos racistas. Sin embargo, podemos remitirnos al sentimiento del agredido. Imaginémonos por un momento que estamos siendo agredidos por una persona con un hecho racista. Por nuestra mente pasarán miles de circunstancias. Pero creo yo, la principal y más peligrosa es el hecho de querer agredir físicamente a este racista. Hasta aquí hemos explorado solo la parte superficial del problema del racismo. Hemos identificado qué es discriminar y qué es racismo. También identificamos qué consecuencias trae para las personas que lo emiten, así como para los que la reciben. No queda más que despedirme e invitarlos a que investiguen el tema por su propia cuenta para que así puedan ejercer un juicio. Me despido de ustedes diciéndoles un dicho que para mí es oro y creo que engloba todo lo que hemos visto. Este dicho es: no hagas a los demás lo que no quieres que te hagan a ti.